Hola a todos, quien les habla es Fran el Máquina y hoy los llevaré a un emocionante viaje por Montevideo. La verdad estoy súper ilusionado por compartir esta experiencia con ustedes y el tema es que hoy vamos a descubrir juntos uno de los tesoros más apreciados que tiene la capital uruguaya. Espero que disfruten este recorrido tanto como yo y por eso es que quiero invitarlos a que se unan a esta exploración virtual en Montevideo. Hoy es domingo, ya es nuestro último día en este viaje a Montevideo. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo porque nuestro ómnibus sale 5:15 de la terminal de Tres Cruces. Entonces estamos ahora mismo en la calle, son como las 11:30 aproximadamente y tenemos que salir a seguir descubriendo esta ciudad y luego regresar a la casa de María, recoger nuestros bultos e irnos. Como pueden ver, hace un sol hoy espectacular. La verdad, este fin de semana pensábamos que iba a ser de mucha lluvia, viento, frío, pero no. El clima de Uruguay siempre sorprendiéndonos. El jueves, antes de nosotros llegar para acá, fue de esos días de mucha lluvia, pero no, todo mejoró. Parece que el clima dijo: el Máquina y Claudio van a ir para Montevideo, vamos a hacerles un fin de semana exquisito para que puedan trabajar tranquilamente y poder enseñarles a sus seguidores esta magnífica ciudad. Hay un fenómeno que está ocurriendo ahora mismo en Montevideo que yo quería comentarles a ustedes y tiene que ver mucho con estos árboles. ¿Vieron? Esos árboles sueltan una pelucita que debería ser la semilla del árbol, ¿no? Es como si fuese una pequeña espora, que ahí es donde está la semilla, pero Montevideo literalmente, en la mayoría de sus arterias, están como que repletas de estas flores, semillas, como quiera que tú le quieras llamar. Y como ya se está acabando el invierno, estamos entrando a la primavera, que debe comenzar el 21 de septiembre, todos estos árboles empiezan a soltar esa pequeña pelusilla. Puede ser que a muchísimas personas que son alérgicas al polen o que se le mete literalmente la pelusilla en la nariz, les dé alergia, ¿ya? Y eso puede ser algo algo molesto, algo pesado. Capaz que tengas que tomar algún antihistamínico, algo de eso. Pero por el momento, yo que soy una persona relativamente alérgica, por lo menos en Cuba me despertaba todos los días y lo primero que hacía era estornudar, la verdad. No sé el motivo por el cual era, para mí que era la alergia al comunismo. Pero aquí, verdaderamente, a mí se me ha quitado todo eso. Pero se los quería comentar porque es algo muy peculiar de la ciudad de Montevideo. No sé si en sus países también hay alguna ciudad que tenga algún árbol que en época de primavera o cuando termina de florecer suelta alguna espora, o que las flores son así, de esas que empiezan a flotar por el aire. Y bueno, tiende a ser bastante molesto porque las hojas que caigan en el piso es lo más hermoso del mundo y digamos que de cierta forma u otra no molesta tanto, ¿viste? Hojas, porque como quiera que sea es naturaleza, pero ya esas esporas sí tienden a ser un poco más, no sé, pesada, molesta. Algo que a mí verdaderamente no me molesta para nada, pero hay gente que sí, y por eso se los quería comentar. La Taberna del Diablo. Ahora está cerrada aquí porque, bueno, literalmente de seguro es la entrada al infierno, ¿viste? ¿Qué tú crees? Está cerrada ahora, no madruga. No madruga, el diablo no madruga, ¿viste? Por eso, a lo mejor es por eso que la frase dice: el que madruga Dios lo ayuda. Entonces, capaz que se llame así por eso. Algún día preguntaremos. Ya estamos llegando, digamos, a lo que viene siendo el Parque Rodó. Este es uno de los lugares, digamos, más emblemáticos así de Montevideo. En plan, fuiste a Montevideo y no fuiste al Parque Rodó, en plan se te quedó un gran por ciento de Montevideo sin ver. Miren aquí como hay este tipo de grafito, mira, pesadilla, recuerden el calipso, persona. Hay otro por acá que tiene un cerdito y se siento. Capaz que tenga que ver con estas personas que no les gusta que otras personas se alimenten de carne, ¿no? O se les puede llamar protectores de animales o algo así. Y bueno, imagínense ustedes, ahí capaz que tenga que ver algo con eso. Esto aquí sí, la verdad que es súper hermoso porque, bueno, o sea, están literalmente en medio de la ciudad, ¿viste? Grandes edificios, cosa a la que no estoy acostumbrado a ver en Maldonado, que por eso me gusta mucho, porque es una ciudad bastante tranquila, relajada. Yo la verdad me siento ahí como que estoy en el paraíso, muy feliz, se lo he dicho en muchísimos videos.
Pero o sea, venir aunque sea un fin de semana y conocer todo esto también es muy bonito. Mírenme, rodeada de edificios. Y bueno, aquí tenemos el Parque Rodó. No es primera vez que nosotros pasamos por acá, pero en otras ocasiones, o sea, digamos que ha sido de noche y no es lo mismo. O sea, de noche cambia totalmente las vistas de los lugares. Ah, miren estas frentes qué bonitas ahí. Miren, esto era lo que nosotros estábamos comentando en este viaje. Estas son lo que nosotros llamamos papeleras, ¿viste? Porque literalmente es lo que tú te puedes encontrar por la calle. Estás tomando tu refresquito, una agüita, tiras el pomito ahí y se acabó. Acá en el Parque Rodó, bueno, estoy viendo así a la redonda que hay muchísimas papeleras. Digamos que lo básico, las que tienen que estar, ¿no? Pero me causa muchísima impresión que en otros lugares de acá de Montevideo no hay papeleras. Me estuvieron explicando algo ya y se los voy a transmitir. Digamos que es una nueva medida. La idea sería no poner papeleras para que las personas cuando tengan un papel hagan como hicimos nosotros, que lo guardamos y esperan o a llegar a su casa o ver ya estos cestos de basura grandes en plan contenedores, que es donde se bota la basura de la casa por lo general, en bolsas negras o como tú la botes, ¿viste? Algo así es la idea. Ya si funciona o no, no sé si porque no vivo acá, pero al parecer es lo que hay nuevo aquí. Mira acá este laguito que hay aquí. Están limpiándolo por ahí. Están limpiando, ¿eh? Café Lavazza, más 5 churros, 200 pesitos. Este tiene tremendo ambiente con la tardecita los fines de semana. Sí, a tomar matecito aquí y todo eso, ¿eh? Y más ahora que hay como temperaturas altas. Qué rico. ¿Viste? Miren. Mira para acá. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay cosas, por supuesto, que no me gustan, que hacen las personas. Como por ejemplo los grafitis, que son cosas que yo detesto, la verdad. Porque, a ver, si tú me dices a mí, hay una pared de un edificio que los dueños lo dejaron ahí y no se usa para nada, bueno, capaz que hagas no sé, una obra de arte o un graffiti, ¿viste? Porque de cierta forma u otra, algunos grafitis se pueden considerar obras de arte, pero esto se nota que es, digamos, una construcción bastante bonita y, bueno, está grafiteado en plan cosas que no tienen mucho sentido, ¿ya? Y eso de cierta forma u otra afea a la ciudad. Estoy seguro que no es una opinión mía personal, esto lo tienen que compartir miles de personas, ¿no? Nadie le gustaría salir de su casa y encontrarse toda la ciudad grafiteada. Pero bueno, gran parte de Montevideo es así, o por lo menos las impresiones que yo me llevo. Indudablemente, apartando los grafitis, no deja de ser una ciudad muy bonita, con sus cosas buenas, sus cosas malas, regulares, como todo. La vida es así. Yo simplemente en cada uno de mis videos lo que trato es de, bueno, de mostrarte lo que capta mi lente. Pero este parque a mí me encanta, ¿no? Este parque me encanta. Hay una disyuntiva siempre aquí en Uruguay de llamar a estos lugares parques o plazas. Yo en Cuba nosotros le llamamos a todo lo que sea así parque. O sea, las plazas, digamos que son para actos políticos y eso no tiene mucho que ver con la diversión de las personas o el ocio tranquilo. El Parque Rodó es uno de los parques más emblemáticos de Montevideo. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue diseñado por el paisajista francés Carlos Thys y abierto al público en 1876. El parque lleva el nombre de Juan Zorrilla de San Martín, un destacado poeta uruguayo. A lo largo de los años, el Parque Rodó ha evolucionado y se ha convertido en un importante centro de actividades recreativas y culturales. Cuenta con amplias áreas verdes, un lago artificial, paseos arbolados y espacios para practicar deportes.
También alberga el Museo Nacional de Artes Visuales y el Teatro de Verano Ramón Collazo, donde se celebran numerosos eventos artísticos y culturales, incluyendo el famoso Carnaval de Montevideo. El parque es un lugar popular para que los montevideanos disfruten de actividades al aire libre, como caminatas, paseos de bicicletas y picnics. Además, su ubicación cercana a la costa lo convierte en un destino ideal para aquellos que desean relajarse y disfrutar de hermosas vistas al mar. En resumen, el Parque Rodó es un espacio histórico y cultural importante en Montevideo, que ha sido testigo de la evolución de la ciudad y sigue siendo un lugar querido por sus habitantes y visitantes. Esta de aquí es una de las tantas fuentes que tiene el Parque Rodó. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vieron? Y otra cosa muy bonita acá es esto, vean. Esta especie así de mosaico, ¿vieron? Con lo que viene siendo azulejo, por lo menos nosotros lo conocemos así. Capaz que el material tenga otro nombre y no sea eso. Este material yo lo conozco como azulejo, ¿viste? Pero era lo que te estoy hablando, mira. ¿Viste qué belleza tiene esto aquí, no? Así. Qué bonito está, qué tranquilito, mira el agua que cristalina. ¿Vieron? Y de repente te encuentras con esto. O sea, hermano, no tiene sentido alguno que alguien haga eso, ¿viste? O sea, la verdad, ahora para poder quitar eso ahí es gasto de dinero. Era lo que me refería cuando les estuve comentando acerca del graffiti. Si ven que las fuentes están teniendo agua, y capaz que ustedes se enteraron de problemas que hubo con el agua aquí en Montevideo y gran parte de Canelones, bueno, ya ha llovido y la situación, digamos que se ha ido mejorando, como que las represas que abastecen de agua a la zona metropolitana de acá de Montevideo, pues que ya tienen bastante agua, entonces capaz que esa agua no sea ni de ese lugar y provenga, no sé, de una planta de tratamiento y sea media salada y no afecte. Pero cuando estaba el problema de la sequía, que literalmente por la canilla el agua venía con niveles de sodio un poco más grandes, capaz que no estuvieran las fuentes funcionando. Pero tenemos suerte incluso para eso. Verdaderamente creo que en los últimos, no sé, 2 meses, vamos a decirlo así, ha llovido considerablemente. Entonces digamos que la represa se ha llenado de agua y la sequía no ha terminado, pero se ha paliado un poco. Bien, yo para irte comentando todos los aspectos acá de la vida y las curiosidades, porque sé que ustedes nos siguen desde hace mucho tiempo y bueno, capaz que digan, ay máquina, pero ¿cómo está la fuente si hay sequía? Bueno, se ha ido mejorando un poco el tema ese. Y aquí te puedes encontrar desde esta hora de la mañana personas, familias, amigos que vienen aquí a, digamos, disfrutar del pequeño calorcito que está haciendo. Ya te digo, miren, a la sombra hay un poco de frío, por lo menos para mí. Y cuando salgo el sol, pues viene el calor nuevamente. Es algo bastante interesante. Aquí hay otra fuente, capaz que esta sea la más popular de este parque. Y bueno, nos está soltando agua ahora. Parece que no es el turno de... Vamos a ver qué son los carteles esos que están puestos por ahí. Me causa mucha curiosidad saber qué es. Bueno, son fotogalerías. Dice que son las fotogalerías. Son espacios expositivos al aire libre que puedes encontrarte en diferentes puntos de Montevideo. Ah, al parecer no solo es acá entonces. El centro de fotografía gestiona sus contenidos y su mantenimiento. Las muestras permanecen unos meses en cada lugar y luego rotan hacia otros barrios. Mira tú. Aquí te ponen como que te invitamos a reflexionar sobre esta muestra. ¿Qué te llamó la atención de esta exposición? ¿Qué historia crees que cuentan las fotos? Puedes asociar las imágenes a una palabra o imagen conocida. ¿Listo? Y se llama Centro de Fotografía Montevideo, que es lo que gestiona esto. Entonces, ya tú sabes, ¿cómo recorrerlas? No hay un único recorrido. Muy bien, entonces vamos a empezar por aquí mismo. ¿Viste? Ah, mira. Al parecer son fotos antiguas y modernas que, bueno, tienen que ver con diferentes aspectos de la vida. ¿O no? Esto es... Ah, ya. Este es el trabajo que se hace en el centro ese. Y bueno, aquí comienzan las fotos.
Esto es increíble, esto es como para recorrer la historia de acá del video. Miren esto, dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, seminario. Miren eso. Increíble, gente, ¿no? ¿Vieron? Tienen muchísimas cosas acá. Toda una galería. ¿Vieron? Vamos a caer por acá. Dime tú. Ah, puede ser. Claro, como decía al principio, o sea, tienen que ver con algo en específico. A lo mejor esta es de Eduardo Galeano. Pues sí, tiene que ser. Pues exactamente eso mismo es. Claro, por eso es que hay en diferentes lugares y capaz que, o sea, como se va rotando, vamos por otro lugar y está hablando de otro tema. Al parecer este es en específico sobre Eduardo Galeano. Vean este cartel que a mí me llamó muchísimo la atención. Caen piñas de hasta 3 kilogramos. No son piñas frutales estas que tú te comes, que en muchos países le llaman ananá, como por ejemplo aquí en Uruguay le llaman ananá. El cubano que me esté viendo o la gente de Europa que le llaman piña, ¿vieron? Bueno, 3 kilogramos. No veo ninguna por acá para poder enseñársela, capaz que las hayan recogido. Hay muchísima gente que va por estos lugares así donde hay estos árboles, ¿viste? Que son los que producen esas piñas. Los recogen y luego los venden, ¿me entiendes? Haciendo business de todo. Eso está muy bien, porque al final estás sacando, mira, unos dineritos para tus cosas, ¿me entiendes? Pero me causa mucha impresión este cartel porque dice piña hasta 3 kilogramos, loco. O sea, en plan, no te sientes aquí, brother, porque si te cae una piña de esa en la cabeza, digamos, calcular altura por fuerza de gravedad, puede ser peligroso, ¿oíste? Además de las características de la piña, papá. Así que si estás en el Parque Rodó y ves este cartel, ni te acerques al árbol, ¿viste? No sé si logran ver ese muro morado que está ahí. Bueno, digamos que ese muro forma parte del estadio donde juega un club de fútbol que se llama Defensor Sporting. Acá en Montevideo hay muchísimos clubes de fútbol que juegan en primera división y entonces los estadios te los puedes encontrar aquí así. Por supuesto, los más digamos imponentes y populares son Peñarol y Nacional, ¿viste? Digamos que son los únicos clubes de acá de Uruguay que han logrado ganar títulos internacionales y demás. Históricamente son con los que más seguidores cuentan, digamos que es la mayor rivalidad acá de Uruguay. Pero bueno, luego están estos clubes como Defensor Sporting. También ayer pasamos por uno que se llama bueno, creo que es, el club se llama Cerro, la verdad sí tiene otra denominación, en plan, no sé, club atlético o algo así, no lo conozco, pero que también están dentro de, bueno, de la ciudad de Montevideo, pero en otra zona, no en esta área de por acá. Hoy domingo, en la calle Tristán Narvaja, pues se está realizando la feria, ¿no? Pero como ya hemos ido en otras ocasiones, y hoy vamos a almorzar en casa de María, nos fuimos. Ahí no es que todo lo que haya lo puedo comer, porque ustedes saben que estoy en plan reajustando mis hábitos alimenticios. Pero dentro de lo que me propuse, capaz que una que otra cosa que no tenga harina de trigo ni que lleve arroz, que acá por lo general nunca te venden arroz así en un restaurante o algo de eso. Casi todo es carne o pizzas o milanesas, cosas así. Bueno, por lo general puedo comer de todo en la calle, ya, siempre y cuando no sea lo que todo el mundo lo conoce como comida chatarra. Aquí tenemos esta otra fuente. Qué bonito. Me encanta ver estos lugares así llenos de árboles. Las cotorritas volvieron. Por lo menos en el invierno no las veía mucho allá en Maldonado. Son ese sonido que ustedes sienten, son las cotorritas que por lo general hacen los nidos en estos árboles, porque ahí mismo pueden encontrar incluso los alimentos. Y me encanta ver, disfruto muchísimo esto. Estos días de domingo así. Bueno, aquí como viven más personas, esto tiene más movimiento. Vean cuántos autos hay acá. Por allá creo que hay una feria. Sí, veo unas carpas por ahí. Y esto está inmensamente grande, lleno de gente tomando el sol. Hay gente literalmente acostada en el césped, disfrutando del solecito, ¿viste? Cogiendo sol, tomando mate, hablando con la gente.
Y bueno, es una manera de disfrutar el día también. Hay mucha gente acá con sus mascotas, con sus perritos. Nosotros extrañando el nuestro, pero no podemos traerlo en el ómnibus, entonces tuvimos que dejarlo con unas amistades. Imagínense ustedes. No, los sitios más ricos de aquí son de las personas que venden incienso y eso. Verdaderamente esta feria como que no había venido nunca por acá. Mira el Buda. El Buda que necesitamos en la casa. El Buda, ¿no? No, pero si vamos a comprar un Buda que sea una cosa así, ¿viste? Un multimueble, un portarretrato, un Te elefante. pega con la decoración perfectamente. Si quieres tratar de tocarla, tocarla. ¿Está bueno? Pero puede ser argentino. Me he dado cuenta que hay muchísimos puestecitos como ese, ¿viste? Que te venden maní, pero garapiñado. Aquí le ¿Ves? dicen la garapiñada. La garapiñada le llaman acá. Ah, mira. La garapiñada, ya tú sabes. Literalmente te cocinan ahí mismo el maní con el azúcar. Te lo ponen en una bolsita. Cuando eso cristalice, se enfría y te lo venden. Creo que está rondando los 50, 70 pesos. Manuela era 7 mujeres. Manuela se enamoró de él y antes de arribar de tu escuela. Y bien, familia, luego de almorzar en casa de Malia, estaba bueno la ensaladilla rusa, ¿eh? Sí. Súper casera porque la hizo hasta con mayonesa hecha por ella y todo. Bueno, gente, hasta aquí llegó nuestro viaje a Montevideo. Ya tenemos, vean las mochilotas allá atrás. Fue increíble, la verdad. Me gustó muchísimo. Esta ciudad es de esos lugares que cuando tú te vas, quieres regresar. Ya te digo, para vivir, o sea, no me veo viviendo acá, porque a mí me gustan mucho los lugares tranquilos, ¿ves? Pero para seguir visitando esta ciudad, sí, tenemos que seguir pues conociendo muchísimo Montevideo. Yo digo que nos falta, pero un mundo todavía por conocer de acá, por seguir descubriendo lugares, barrios, zonas, historias. Me encanta, la verdad que sí. Pero bueno, en esta oportunidad habíamos viajado hasta acá por un justo y preciso, digamos, evento que fue la Expo del Prado, que ustedes pudieron ver, que la verdad ha sido de las experiencias más increíbles que he vivido aquí en Uruguay. He vivido muchas muy buenas, pero esa siempre la voy a recordar, porque es que esos animalotes que estaban ahí estaban muy hermosos, la verdad. Y bueno, la pasé genial porque conocí amigos que nos siguen por acá. Por lo pronto solo me queda decirte que si este video te gustó, le dejes un like, que eso ayuda muchísimo. Te suscribas a este canal, que pronto estamos llegando a los 100.000 suscriptores. Entonces, que tú te suscribas ayuda muchísimo. Que comentes ahí abajo qué te pareció y que nos vemos en una siguiente aventura.